La comunidad indígena Cartama, la clínica sociojurídica de interés público de la Universidad de Caldas, el semillero de realización audiovisual Focus, la Asociación de Investigadores del Eje y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia se complacen en presentar a los oídos y al corazón de nuestro territorio ancestral este podcast, resultado del proyecto de investigación colaborativa titulado Ordenamiento del territorio ancestral indígena Cartama. Investigación colaborativa para la reivindicación de los derechos territoriales de la comunidad. Este producto sonoro trae consigo los saberes de la comunidad indígena Cartama y de otros actores que conviven en el territorio, mediante el diálogo cotidiano, proyectos y conflictos que confluyen en él. La comunidad indígena Cartama es un sujeto de derechos colectivos, regida por la ley de origen, el derecho mayor y los mandatos comunitarios, reconocido como ente territorial y de gobierno propio, desde la jurisdicción ordinaria y la Constitución Política de Colombia, reconocida desde el año de 1627 como resguardo de origen colonial de Supía la Alta y los indios Arquía, declarado en vigencia mediante decreto presidencial en el año de 1820. Hoy la comunidad es reconocida mediante resolución 0046 del 2012 por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Capítulo 1. Dachidrúa, nuestro territorio. Las áreas de habitación permanente de la comunidad indígena Cartama, divididas en zonas territoriales, se encuentran en las jurisdicciones municipales de Marmato y Supía en el noroccidente del departamento de Caldas. No obstante, su territorio ancestral es más antiguo que estos límites territoriales, teniendo presente que sus sitios sagrados y de uso tradicional se encuentran ubicados en todo el cauce medio del río Cauca. Aunque su territorio colectivo se mantuvo vigente desde el año de 1627 hasta el año de 1878, los predios de la comunidad fueron enajenados por ventas y donaciones bajo la figura de escrituras públicas para conformar los distritos municipales de Supía y San Juan de Marmato, sin declararse su inexistencia como resguardo mediante un acto administrativo. En ese sentido, su figura jurídica se mantiene, aunque hoy es latente que estos procesos históricos de enajenación han creado una ruptura en el saneamiento territorial, dando como resultado la capitalización por parte de empresas extranjeras e individuos foráneos. Bueno, pues a nosotros nos ha tocado consultar mucho sobre ese tema, porque digamos en la coexistencia entre las comunidades afro y las comunidades indígenas en el municipio han habido algunas dificultades, algunos no encuentros, por decir algo. Y ahora con el asunto de la multinacional y lo de la sentencia de unificación, la SU 133, pues nos ha tocado sentarnos como a dialogar, digamos, como en lenguajes comunes, ¿cierto? ¿Qué es que sabemos nosotros? Sabemos que todos estos territorios, tanto de Marmato, inclusive de La Pintada, Marmato, Supía, Anserma, todos los unía, digamos, como una situación común, todos los que están, digamos, del franco derecho del río Cauca, los unía como una identidad más o menos común, y digamos que a todos se les denominó Anserma, según lo que yo tengo entendido, por lo de Anser, que es la palabra sal, ¿cierto? Bueno, de lo que corresponde a Marmato se habla de los Cartamas. Más sin embargo, parece que los Cartamas, la distribución geográfica de ellos es un poco incierta, porque no está solamente en lo que es el territorio de Marmato, sino también que tiene territorio en Antioquia.
cerca a lo que es, por ejemplo, Olombolo. Parece que esos sectores todos eran cartamas también, ¿cierto? Parece que fueron de los primeros pueblos que desaparecieron con la llegada de Robledo, con la llegada por acá de Sebastián de Belalcázar, de Arboleda, de toda esa gente que pasó por acá. Parece que el exterminio por aquí fue muy tenaz. Y hasta donde yo tengo entendido, ya para los años 1600, 1700, ya la reducción era muy fuerte. Por lo que prácticamente para el territorio que es Marmato, que son pues unos 44 kilómetros cuadrados que tenemos, prácticamente la desaparición de la comunidad Cartama fue casi que total. Entonces, los que han ido llegando han ido, digamos, distribuyéndose en el Marmato en diferentes zonas. Como no hay territorio propio, entonces digamos que la comunidad indígena se encuentra distribuida pues, por todas partes. Y naturalmente que los que se autoidentifican como indígenas lo hacen apoyados en la normatividad pues, que existe, lo de la Corte Constitucional, las sentencias, donde prima la autodeterminación que cualquier otra situación. Por eso cuando ustedes buscan, y eso se ha vuelto como un rumor de que es que los cartamas están totalmente extintos, porque en un primer momento se hablaba del pueblo cartama, pero cuando se mezclan muchos pueblos como los Opías, como los Marotas, como los Moraga, los cartama, entonces a toda la población que se juntó se le llamaban los Supía Altos y Arquías, y de ahí se entregaron como unos títulos de propiedad a la tierra que se mantuvieron, pero que en ese proceso de colonización, más que todo caucana y después antioqueña, fue que se empezó a definir que el ser indígena o los resguardos indígenas protegían las tierras pues, de los que venían a hacerse a ellas. Entonces, cuando inicia ese proceso de enajenación de las tierras, pues también es un proceso de despojo de la identidad. Y entonces el Estado colombiano, en nombre del Estado soberano del Cauca, empieza a generar una política de desarraigo y de avergonzar a los indígenas. Por eso hay un momento en que, a pesar de que todo el pueblo indígena de Cartama permanecía en el territorio, existía en el territorio, estaba silenciado porque se trataba como menores de edad, porque el indígena no tenía derechos civiles, pero tampoco tenía derechos territoriales, por lo cual las personas de las comunidades empezaron a renunciar a su identidad como indígenas para poder adquirir algunos derechos como personas libres, como civiles. Solo hasta 1991, cuando la Constitución Política reconoce a las comunidades indígenas y a los derechos que tienen las comunidades indígenas, pues empieza un proceso de reivindicación de los derechos de estas comunidades. No obstante, la comunidad indígena Cartama muy tarde empieza a comprender inclusive los derechos tanto culturales como territoriales que se tenían, y de ahí nace el proceso de reivindicación como cabildo, a pesar de que siempre se estuvo en el territorio. Pues realmente en Marmato nosotros tenemos presente de que ancestralmente acá habitaron tanto los indígenas como los afro. Los indígenas, pues tengo entendido que en el tiempo de la colonización ya estaban inmersos en un territorio, trajeron al africano a trabajar la minería, entonces hay una mezcla de todo lo que es el español, el africano e el indígena.
Las riquezas de Marmato fueron un imán que atrajo a los españoles 50 años después del descubrimiento de América. Después se entregaron las minas de Marmato a los ingleses para garantizar un empréstito que permitió consolidar la independencia de la Gran Colombia. Desde entonces, Marmato ha tenido épocas de prosperidad y decadencia, de dueños nacionales y extranjeros, de presencia y ausencia del Estado. Hoy la población de Marmato en su mayor porcentaje es étnica, tanto comunidades afrocolombianas organizadas en consultivos y organizaciones de base afrodescendientes, como pueblos indígenas organizados en la comunidad en Veracartama. En Marmato, las minorías étnicas son mayorías. La comunidad indígena Cartama reconoce y respeta la convivencia histórica que se ha tenido con comunidades afrocolombianas, campesinas y mineras tradicionales. No obstante, el ingreso masivo de foráneos y la capitalización del territorio ha desestabilizado las dinámicas sociales y culturales, generando grandes desarmonías espirituales y conflictos territoriales. Creía yo que la dificultad es la cosmovisión de cada uno, porque el afro tiene una percepción, el indígena tiene otra. Entonces creeríamos yo que es quizás ser individualistas en cada territorio que maneje cada uno. El afro está más enfocado a la minería, a la alegría, a la rumba, a vivir sabroso, al esparcimiento, y quizás no tan inmerso a la defensa de ese territorio como lo hacen indígenas, que quizás ellos aman más la tierra, tienen otras culturas, otra cosmovisión, pero también nosotros acá en el territorio de Marmato, desde lo afro, hemos querido expresar lo que es la cultura, la gastronomía, la investigación, danza y todo lo que es del afro. En alguna oportunidad tengo entendido que la norma nos dice que ese afro puede, a través de la ley 70, puede adquirir una cátedra afro, puede rescatar todo ese tema afro desde las plantas medicinales, puede rescatar acá en el territorio el tema de la partería, que a nivel nacional es muy importante. Entonces creo yo que cada uno, tanto indígena como afro, son incluyentes y participativos en el territorio, pero cada uno desde su cosmovisión. Entonces yo diría que hay una realidad, y es que hay una comunidad indígena que se identifica con los emberas, que están registrados ante el Ministerio del Interior a partir del 2012, que como todo mundo anda buscando territorio también propio, ¿cierto? Igual pasa con los afros, igual pasa con los campesinos que andan buscando territorio. Entonces digamos que en esa situación pues todos tenemos derecho a la lucha. Entonces el Marmato se fusiona, y el territorio es muy pequeño, el Marmato es muy pequeño. Entonces en este momento, si usted mira qué es Marmato, Marmato es un territorio muy, digamos, muy en conflicto con el mismo territorio. Tiene una pelea con una multinacional, porque dentro de los programas de vivienda que pretende desarrollar la alcaldía, pues requieren conseguir unos terrenos, comprarle terreno a los particulares que tienen sus terrenos escriturados o en posesión. Pero la multinacional hace una competencia, es que la multinacional paga más y paga directo, no tiene la trimetología del Estado. Entonces la multinacional hace competencia por comprar y comprar terrenos sin que nadie les frene eso. Eso es un problema de territorio, que eso se tiene que refrendar en el esquema de ordenamiento territorial, es frenar a la multinacional, en el sentido que ellos no pueden copar todo el territorio, ellos no pueden copar el territorio, y tienen que respetar las comunidades indígenas, y tienen que citar a consultas previas cuando vayan a tomar decisiones que afectan el territorio. Nosotros vemos consecuencias del invierno que nunca en la historia habíamos visto. Por ejemplo, este cañón que bajó ahorita hace un año, este cañón llamado el cañón de pantanos, que se vuelve abajo en la quebrada Marmato, que se junta el cañón de pantanos con el cañón de Cascabel y forman la quebrada Marmato, que en últimas terminó hasta taponando la vía nacional abajo. Eso es un tema para largo.
O sea, el deterioro de la montaña en los lados de Chandía es un tema que vuelve el invierno y vuelve. Entonces volvemos, tenemos que aprender a lo último a convivir con el problema, pero seguirá bajando y seguirá siendo riesgo para todas las personas que trabajan en esos lados, para los que trabajan allá. Entonces uno dice que eso necesita inversiones muy poderosas y que eso no está en las manos del pequeño minero, sino de una ayuda del gobierno nacional a atender el tema de riesgo, para que detrás del tema de riesgo podamos aprovechar los poquitos terrenos que quedan para continuar aquí haciendo resistencia, que es continuar viviendo en del ministro, y ahora nos cogió en época electoral. Entonces esas cosas han hecho que la cosa no sea tan fluida, pero digamos la disponibilidad de las entidades del gobierno nacional nos ha tenido muy satisfechos. Y digamos que hay mucho por hacer. ¿Qué sigue? Una mesa tripartita donde podamos tener todo el pliego de peticiones de lo que peleamos con la multinacional minera, con Aris. Nosotros hemos alegado, nosotros aquí no tenemos problema con la multinacional respecto al yacimiento, nuestro problema es territorial. El territorio aquí es muy pequeño y no cabemos todos. Y para nadie es un secreto que nos tienen acorralados, todo este casco urbano, todo se desarrolla en el casco urbano, no es como otras minerías en otras partes del país. Entonces el casco urbano está en esa amenaza permanente por el desarrollo de toda la infraestructura minera. Llámese que allá en el llano nos van a rodear de campamentos, de laboratorios, de presas de relaves, de todo lo que implica una infraestructura. O sea que eso va a ser ahí abajo un casco urbano industrial en un futuro, no ya. Y eso hará inviable la contaminación, la contaminación por cianuro, por ruidos, por ácidos será mala, la contaminación por ruido también lo será, la contaminación por el excesivo volteo de camiones, de volquetas, de todo. Entonces Marmato lentamente se está volviendo un lugar no apto para vivir con tranquilidad. Eso lo hemos venido perdiendo hace varios años, y esa pérdida de esa tranquilidad y de ese ambiente de pueblo nos hace que mucha gente marmateña tenga que buscar la posibilidad de irse. Y como cada día es más la gente que comparte con nosotros el municipio y que no son marmateños, entonces cada día usted encuentra en el común, en la calle, más gente que no le importa un carajo lo que esté pasando aquí. La agricultura es una actividad nacional, y a nivel nacional no hay políticas agrícolas. Para el campesino, para la gente de a pie, para el pequeño que tiene una parcelita, no hay política. Hay política para el que tiene plata, para el que tiene latifundio, pero para los minigollos no hay política para ellos. Pero creo que las prohibiciones en los terrenos nacionales o en las propiedades nacionales los niños de verdad. Que el gobierno no lo saca porque hace muchos años estamos ahí. Una que otra escritura existe, pero de falsa tradición. Entonces ellos dicen, ¿cuál es la dificultad? Aquí en el municipio, pues es que la dificultad es que esto ha sido terreno baldío de muchos años. Y los que tienen territorio, digamos, por yo, no solo de los indios, sino de los árabes. Y no tenemos forma de adquirir terreno, de adquirir territorio, porque todo está poseído. Lo del demonio y lo de la gente. Como arraigado, mejor dicho, nos pertenece, esa es la palabra, tenemos el sentido de pertenencia, porque nosotros queremos seguir esa secuencia. Ya la palabra Cartama para nosotros es algo, mejor dicho, los que sentimos es desde el corazón, porque pues sentir que nuestros ancestros pertenecieron a ella, y nosotros en esta lucha que estamos en estos momentos luchando por sacarla adelante, más la queremos. Un proceso de despojo también que hubo de las tierras con los paisas, y que ellos llegaron un día con los títulos, con las escrituras de las tierras, y les dijeron: vea, estas tierras son mías, yo aquí tengo las escrituras, ustedes verán, se salen
o me trabajan, yo les presto la tierra para que sigan trabajando, y la gente seguía pues como trabajando y pagaba algo así, pues en el Cauca le llamaban como ejeterraje, pero era como el arrendo por estar en la tierra, algo similar como a lo que decía doña María Eugenia, que el dueño de la tierra pues alquilaba, pero pues no cobraban dinero sino en trabajos. Entonces cada tanto iban y le hacían trabajos en las tierras del patrón, ¿cierto? La gente lo que hizo, bueno, nosotros no vamos a entregar las tierras que eran nuestras y que nos las quitaron con una escritura y ya después vienen a heredarlas y nos van a sacar. Cuando eso estaba como mucho el proceso también de la NUC, como cuajándose de una u otra forma, aunque aquí no tuvo como mucho fuerte como el que tuvo en Río Sucio y en Supía, pero habían personas que les decía a la gente, pues no, ¿cómo se va a salir si la tierra es del que la trabaja? Que es como el principio fundamental como de ese proceso de resistencia sobre la tierra, y eso se dio una pelea por las tierras en casi todo ese 1900, y por allá finalizando el 1900 es donde llega el INCORA y entrega los títulos de propiedad a las personas pues que tenía como su posesión ahí, y empezó a entregar a familias tierras, pero de una u otra forma se les entregó a muchos comuneros nativos del territorio, pero también pues quedaron como muchas tierras ahí como en las manos de personas que también fueron llegando a hacer uso de ellas. Pero entonces ahí se generan unas formas distintas de ver la tierra, porque para el que ve la tierra como un elemento de explotar, pues es fácil cambiarla, es fácil entregarla, cederla y no la cuida. Pero para nosotros como comunidades indígenas la tierra es un elemento sagrado, es un elemento que es nuestra madre, y eso hace que la tierra no sea solo para el que la trabaja, sino que la tierra también es para las aguas, para las montañas, para las aves, para los animales, porque todos hacemos parte de ese territorio. Por eso para nosotros como indígenas, si se pierde la tierra, se pierde todo. Si se pierde la tierra, se pierde la espiritualidad y la identidad. Y a partir de eso, pues lógicamente cuando se pierde la identidad de la comunidad, se pierde el arraigo al territorio. Que de la comunidad Cartama no quedó nada, aquí estamos nosotros, y según nuestra espiritualidad, por eso estamos aquí, porque a nuestros antepasados les tocó partir a San Lorenzo, les tocó huir de los españoles, entonces aquí volvemos, aquí estamos defendiendo este territorio. Podemos concluir afirmando que una de las amenazas territoriales más relevantes que tiene la comunidad indígena Cartama es la privatización de las tierras y la titulación minera del territorio. Esto con la venia del Estado colombiano, pues la Agencia Nacional Minera y Corporación Autónoma Regional han otorgado títulos mineros y licencias ambientales sin el debido proceso de consulta previa y consentimiento previo, libre e informado, resaltando así la negligencia de la autoridad de consulta previa del Ministerio del Interior. Este despojo territorial ha imposibilitado que la comunidad resguarde sus sitios sagrados, habitacionales y de laboreo, para garantizar supervivencia como pueblo originario. Por el contrario, hasta el momento hay 120 títulos mineros vigentes en traslape con los territorios indígenas, generando desarraigo territorial, desarmonías espirituales, desplazamiento y exterminio físico y cultural. Agradecemos a todas las personas y organizaciones que colaboraron con la realización de esta pieza sonora. Personas entrevistadas: Ricardo Álvarez, John Jairo Moreno, Ulises Lemus, Carlos Olmes Cañaveral, María Eugenia Osorio Mápura, Hanner Joao Aguirre, Conrado Alexander Trejos. Producción y realización: Sebastián Ramírez, Diana Cristina Ladino, Hanner Joao Aguirre. Música de Jonier Steven López, Armando Gañán y Andrés Ortiz.